Así que vaya abriendo su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 15. Y mientras que usted va buscando la palabra del Señor, le voy a contar una anécdota. En una de las iglesias más importantes de Estados Unidos, una vez faltó el pastor. Se quedaron sin pastor. Entonces, el consejo de ancianos, de los hermanos adultos ahí de la congregación, dijeron, bueno, vamos a uno de los seminarios más reconocidos del lugar y pidámosle que nos manden un predicador hasta que podamos conseguir un pastor, o el Señor nos dé un pastor, o vemos qué va a ser la misión. Así que, bueno, recomendaron a ver uno de los estudiantes de ese lugar, a ver a quién podían mandar. Y bueno, mandaron a un estudiante que era uno de los más avanzados y lo pusieron ahí para predicar. Una iglesia enorme, de esa iglesia, vio, de las que hay en Estados Unidos, de más de 500 miembros. Una iglesia muy conocida en el lugar. Y bueno, este predicador, bueno, dice, yo voy a predicar lo que sé hacer, dice Biblia. Bueno, como siempre, las recomendaciones de los hermanos le dice, bueno, usted verá que es una iglesia muy importante, estamos en un lugar importante dentro de la ciudad, acude mucha gente, esta iglesia es muy reconocida, así que haga su mejor esfuerzo. Sí, yo voy a predicar como sé predicar, dice. Así que arrancó su primera predicación, Génesis capítulo 1. Bueno, Génesis capítulo 1, predicó ese día. Al próximo culto, Génesis capítulo 2. Y ya se empezaron a mirar los hermanos. Génesis capítulo 2, bueno, terminó de predicar. Al próximo sermón, Génesis capítulo 3. Y ya los hermanos, los ancianos, vio, de ahí de la iglesia, empezaron a decir, bueno, pastor, ¿podríamos hablar con usted? Dice, sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, dice que la iglesia no está acostumbrada a eso. Dice, la iglesia está acostumbrada a que el predicador tome momentos de interés general o situaciones así que llaman la atención, y bueno, a partir de ahí una predicación. Dice, pero mire, yo voy a predicar la Biblia. Dice, eso es lo que yo sé hacer y eso es lo que entiendo que Dios me dice que tengo que hacer, predicar la Biblia. Bueno, así que esperaron al próximo sermón, pensaron que por ahí lo iban a persuadir al predicador. A la otra predicación, Génesis capítulo 4. Y a la próxima predicación, Génesis capítulo 5. Así que se volvieron a reunir con el predicador y le dijeron, mire, nosotros le recomendamos que cambie la actitud porque eso es aburrido, a la gente no le gusta. Sí, pero es lo que necesita la gente, dice. La gente necesita Biblia. La gente no necesita espectáculo, dice. Así que bueno, mientras el Señor les manda otro predicador, yo voy a seguir predicando la Biblia. Así que el otro día, Génesis capítulo 7. Y el Señor fue respaldando su mensaje, su palabra, cuando se toma de manera expositiva, ¿no? Todo el consejo de Dios es necesario para nosotros. Así que Dios fue prosperando la obra y la gente se iba añadiendo a la iglesia y el predicador seguía. Pasaron 15 años y el predicador termina con Apocalipsis capítulo 22. Y al próximo sermón, Génesis capítulo 1. Esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta que eso es lo que nos conviene como congregación. Seguir la Biblia de manera sistemática. Porque si nosotros vamos poniendo parches en nuestra vida de diferentes circunstancias, bueno, a ver, hoy el hermano vino sin corbata, vamos a predicar para darle duro al hermano que vino sin la corbata. Y la iglesia se va entreteniendo en eso, ¿no? Y la predicación termina siendo el discurso del día, de la situación de la semana. Y no es lo que nos edifica, lo que nos edifica es el mensaje de Dios. Por eso es una tarea importante la de los predicadores, de transmitir lo que Dios le quiere transmitir a la iglesia por medio de las Escrituras. En este caso estamos en el capítulo de Romanos. Y esto tiene que ver porque hace varias predicaciones ya, estamos tratando el capítulo 14 y ahora arrancamos el capítulo 15 y el apóstol Pablo le dedica un tiempo importante a las dificultades dentro de la iglesia. Veo que nosotros a veces nos hacemos una idea de la iglesia. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo tiene que ser el líder? ¿Cómo tiene que ser el predicador? ¿Cómo tiene que ser el portero? Todos nos hacemos esa idea. ¿Cómo tiene que ser el coro? Pero eso no pasa más de ser nuestra idea de las cosas. Lo terrible de esto es cuando nosotros idealizamos a las personas. Y bueno, yo espero entrar dentro de una congregación evangélica y la iglesia sea de tal manera. Mire, la iglesia está conformada por personas.
Y el Señor vio lo vil y menospreciado del mundo y eso llamó a su camino. Y estamos todos metidos dentro de un proceso en donde el Señor va trabajando con nosotros, nos va moldeando, nos va metiendo en la rueda y ahí el alfarero mete las manos en el barro y nos va apretando y nos va sacando barro que está de más, a fin de formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Para eso hemos sido llamados. Y esto tiene que ver con todo lo que hemos visto en la carta a los romanos, ¿no? Porque hemos sido llamados, predestinados, ¿para qué? Para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros a traernos a este lugar. Así que el apóstol Pablo acá fue derribando un montón de ideologías que a veces uno tiene metida en la cabeza acerca de la iglesia. En la iglesia va a haber problemas siempre, y es bueno que hayan problemas. Porque cuando hay problemas dentro de la iglesia, salen a la luz los que son aprobados y los que no son aprobados. Porque cuando hay diferencias dentro de la iglesia, uno puede examinarse a ver si es un carnal o si está creciendo en la fe. Si es un débil en la fe o si es un fuerte en la fe. Uno se va dando cuenta en qué grado de carnalidad. Carnales somos todos mientras estemos en este envase. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mientras estamos en este envase todos somos carnales. Nadie puede decir que no peca porque dice el apóstol San Juan, dice que todos pecamos. No practicamos el pecado, eso es lo que le conviene a la iglesia le conviene la santidad. Pero hasta que no seamos transformados, hasta que este envase corrompido no sea glorificado, estamos en un envase corruptible, es un envase que se va echando a perder. Y la tarea del cristiano, vimos en el capítulo 8, es de no alimentar la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, nos va a ir mal. Vamos a morir, ese es lo que utiliza literalmente la palabra. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, eso es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Eso es bueno, eso es beneficioso para la iglesia, eso es beneficioso y de edificación para la iglesia. Así que el apóstol Pablo se ha tomado un tiempo muy importante para tratar estos temas. ¿Sí? Vimos una de las predicaciones, el débil y el fuerte en la fe, cuando hay diferencias de opiniones. Eso nos ayuda para seguir reflexionando sobre esas cuestiones, ¿no? Siempre vamos a encontrar diferencias dentro de la iglesia. Siempre vamos a encontrar cosas en las que no estamos del todo de acuerdo. Pero pese a esas cosas, vimos también una norma de conducta. La norma de conducta, cuando hablamos de la ética de la iglesia, en la predicación esa que vimos, de la ética del cristiano, vimos que la norma de conducta es la Biblia. O sea, la palabra es lo primero y lo último dentro de la iglesia. La palabra es la que tiene la eminencia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos tener nuestras opiniones, pero son nuestras opiniones. Es nuestra percepción de las cosas. Y no nos olvidemos que nosotros estamos en la tierra y Dios está en los cielos. Nosotros somos polvo y Dios permanece para siempre. Y Dios examina lo profundo del corazón del hombre. Por eso Dios tiene la razón y su palabra es verdad, es veraz y es donde nosotros nos podemos apoyar. Por eso, gloria al Señor, el énfasis siempre es que sigamos a Cristo, sigamos su palabra, no sigamos a los hombres. ¿Sí? Gloria al Señor. Vimos otra de las cosas, el tribunal de Cristo, donde el Señor es el que dará el pago a cada uno. O sea, ante las dificultades que uno vive dentro de la iglesia, tenemos que observar. Por eso el apóstol Pablo hizo un parate. Muchachos, va a estar el tribunal de Cristo, donde ahí todos vamos a ser juzgados. No vamos a ser condenados en este lugar. Ahí en ese lugar el Señor va a exponer nuestras obras. Las que no fueron en el Señor, las que no fueron guiadas, motivadas por el Espíritu Santo, van a ser quemadas. Pero las que fueron hechas en Cristo, en el Señor, confiando en el Señor, haciendo la voluntad de Dios, van a recibir recompensa. ¿Se acuerdan? Vimos la recompensa de las coronas, de la alabanza del Señor y otra más que ahora no me acuerdo. Pero vamos a recibir nuestras recompensas en el tribunal de Cristo. Amén. Esa es otra de las cuestiones a considerar ante las diferencias dentro de la iglesia. Otro punto más que vimos, que los creyentes tenemos que tener una perspectiva. Y esa perspectiva era de que somos siervos de Dios, somos siervos de Jesucristo, somos esclavos. Volvimos a desempolvar ese concepto que está tan tapado hoy por hoy en estos días, que a mucha gente no le gusta. Somos esclavos de Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de la carne, pero ahora siendo libertos del Señor somos esclavos de Jesucristo.
para decir, sí Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la perspectiva del verdadero creyente, del que ha nacido de nuevo. No le podemos pedir pera al olmo. Pero si hemos nacido de nuevo, entendemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que manda, y Él es el Señor. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Gloria al Señor. Y después me tomé el atrevimiento de sacar un tema general de la predicación de nuestro hermano Gaspar. Seguramente hubieron muchas más enseñanzas, pero quise tomar el sentir de Jesucristo. El sentir que tuvo el Señor Jesucristo es el sentir que tenemos que tener nosotros en el momento que atravesamos diferencias y dificultades dentro de la iglesia. El sentir que hubo el Señor que se humilló hasta lo sumo. Que Él no se arrogó el lugar de ser hijo de Dios, de ser Dios mismo, sino que Él se despojó de todo eso y se hizo siervo y se humilló hasta la muerte. Por amor de la humanidad. ¿Sí? Entonces, ante las dificultades dentro de la iglesia, ante las diferencias, ante las desavenencias dentro de la congregación, el sentir que hubo en Jesucristo tiene que ser nuestro punto de referencia. ¿Cuántos temas que hemos podido abordar, ¿no? En cuestiones para cuando hay dificultades dentro de la iglesia. No somos la única iglesia donde pueden haber problemas. Hasta que la iglesia no sea llevada a la gloria allá con el Señor, donde ahí verdaderamente vamos a estar sin manchas y sin arrugas, las desavenencias van a estar, porque estamos en un envase corruptible. Este envase, si no se alimenta del Espíritu de Dios, de ser lleno del Espíritu de Dios, es carnal. Y se enoja, y habla mal, y piensa mal, y se molesta, y ya anda como con una piedra en el zapato, y ya las cosas no le sientan bien, y no quiere. Miren, fíjense en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, después de tanto tiempo de haber servido, uno puede decir el apóstol Pablo, ¿cómo se va a enojar el apóstol Pablo? ¿Cómo se puede rehusar a obedecer a Dios el apóstol Pablo después de toda la revelación que él tuvo, de cómo Dios lo usó, de los lugares donde él fue allá a sembrar la palabra de Dios, las iglesias que levantó, que fundó? Pero él, sin embargo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la medida que más nos vamos acercando al Señor, más nos vamos dando cuenta de nuestra miseria humana. Amén. Entonces el apóstol Pablo a nosotros nos mostró que, bueno, estamos en un envase corrompido, alimentémonos del Señor, busquemos al Señor, andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Y si somos fuertes dentro de la congregación, nuestra tarea es sostener a los débiles. Nuestra tarea es recibir a los débiles. Y esa es una de las cosas que vamos a ver en esta noche. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo del 7 al 13. Cuántas cosas maravillosas hemos visto, ¿no?, en relación a las dificultades dentro de la iglesia. Por eso cuando hay dificultades dentro de la iglesia tenemos que recurrir al consejo de Dios. Porque es lo más sano para la iglesia. La sana doctrina no tiene que ver con ponerse corbata y ponerse pollera. La sana doctrina tiene que ver con acudir a lo que el Señor dice, porque eso es sano para nosotros. Lo que está escrito en su palabra, el Dios de la esperanza y de la consolación, nos dejó su palabra para que por ella nosotros seamos consolados y tengamos esperanza. Bendito sea su nombre. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, versículo 7, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso texto.
pero lo estamos involucrando, ¿no?, en el contexto de todas las cosas que hemos hablado, de todas las cosas, y vemos cuál es la situación que está encarando el apóstol Pablo. Son situaciones de dificultad dentro de la iglesia, situaciones de diferencia entre los hermanos, diferencias de opiniones, que casi siempre es lo que desgasta la congregación, diferencias de opiniones, cuando no vamos a la Biblia, cuando no vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Las opiniones son solo eso, son opiniones. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que el Señor dice para su iglesia. Y ahora vamos a considerar un aspecto más para fortalecer este vínculo maravilloso, que es el vínculo del amor dentro de la iglesia. Y la perspectiva que esta vez vamos a ver cuál es la base de nuestra fe. Porque acá el apóstol Pablo nos lleva nuevamente a nuestro Señor. La palabra de Dios en todo aspecto nos lleva a Cristo, y en este pasaje en especial nos va a llevar nuevamente a la obra de Jesucristo. Hemos visto al Señor como rey ahí en el tribunal, donde todos vamos a comparecer, ¿verdad? Ahora vamos a ver al Señor como Cordero. El Señor como Cordero también tiene algo para decirnos, algo para mostrarnos el ejemplo de cómo nosotros debemos conducirnos dentro de la iglesia. Amén. Dice: Dios hecho hombre, vino a ser siervo de la circuncisión. Como vemos en el versículo 8. ¿Qué significa esto, que Él vino a ser siervo de la circuncisión? El Señor vino a someterse bajo la ley. Él nació bajo la ley y Él cumplió la ley. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Aún así, ¿qué pasó? ¿Lo estimaron? ¿Lo sentaron en el trono? No, no lo estimaron. Lo despreciaron, lo aborrecieron, lo abofetearon, levantaron falsos testigos para acusarle injustamente. Pero Él vino como siervo de la circuncisión para cumplir la ley, para darnos chance, para favorecernos, para beneficiarnos. Ahora nosotros como creyentes tenemos que contemplar esta obra de Jesucristo. Tenemos que contemplar lo que Él hizo por amor a nosotros, por amor a los gentiles. ¿Sabía usted que nosotros no teníamos parte con Israel? Dios había elegido una nación entre todas las naciones, no porque eran los mejores, porque ya hemos visto en el libro de Éxodo que ellos no eran los mejores. Es más, Dios le dijo: querés, exterminamos a todo esto y te busco un pueblo mejor, que sean grandes, fuertes y obedientes. Pero no. Dios eligió a ese pueblo porque eran los más insignificantes. Y en ellos Dios se quería glorificar, para que los gentiles vieran: mirá el Dios de los judíos. Y ahí es como nosotros tenemos entrada, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Allá en el Génesis, en el protoevangelio, capítulo 3, versículo 15, ahí estaba prometido un Salvador. Y a Abraham le fue prometido que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y vimos que en el Mesías venía la redención para todo el mundo, la liberación de los pecados. Dios ahí en Jesucristo iba a perdonar los pecados del mundo entero. Y el profeta Juan el Bautista, cuando lo ve venir al Señor Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino para cumplir la ley y para librarnos de nuestros pecados. Eso significa, más o menos, en algunos rasgos, ¿no? Porque alguien por ahí podría decir: no, significa mucho más. Pero como para poder comprenderlo, siervo de la circuncisión significa todo eso. El Señor se sometió para darnos libertad. Gloria al Señor para siempre. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Hay una versión que dice: Dios habla hoy, y miren qué bien que lo traduce. Dice: para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel en lo que promete. Por eso es el Dios de la esperanza y de la consolación. Porque sus palabras son las que a nosotros nos dan esperanza. Dios es fiel para cumplir lo que promete. Él prometió un Mesías Salvador. Claro, no era lo que esperaba Israel. Israel esperaba un rey que se siente en el trono
y que destruya a los enemigos y que le restaure el gobierno a Israel, pero no fue así. Dios determinó primero enviar un Salvador que salve al pueblo de sus pecados y que les dé la oportunidad de tener un corazón nuevo, donde Dios ahí iba a poner sus leyes y sus mandamientos. Pero pasó mucho más en eso. Pasó mucho más en la obra de Jesucristo y ahí es donde nosotros estamos involucrados. Dice, con todo Cristo es esperanza de gloria para los gentiles, para el pueblo no judío. Nosotros somos el pueblo no judío. Somos los gentiles que hemos sido alcanzados por la gracia. Por eso Jesucristo es esperanza de gloria para nosotros. Porque antes, cuando estábamos muertos, estábamos excluidos de la gloria de Dios. No éramos aceptos, no estábamos aprobados para estar en la presencia de Dios. Pero por medio de Jesucristo, el apóstol Pablo esto ya lo dijo en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, porque por Él somos justificados. Él abrió el camino para los gentiles. Pero ¿por qué aparece esta dificultad acá? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que marcar esto? Recordemos que la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y por gentiles. Y había problemas también. Habían problemas diferentes. Nosotros somos judíos, habrá dicho alguno, nosotros tenemos todo el privilegio, tenemos toda la primacía, somos los hermanos VIP. Y los gentiles, no, por favor, lejos, allá atrás. No, el apóstol Pablo acá empieza a mostrar que el Señor Jesucristo vino bajo la circuncisión, vino como siervo de la circuncisión, Él fue del linaje de David, Él fue del linaje de Abraham, Él cumplió todos los requisitos de la ley, Él vino como descendencia de los judíos, pero vino para que los gentiles también se alegraran y se gozaran en la gloria de Dios. También ellos pudieran tener entrada a esta tremenda salvación. Es importante porque nosotros hoy acá por ahí no hay ningún judío, ¿no? Pero no somos exclusivos de Dios. La salvación es para todo aquel que cree. Entonces nuestra actitud de corazón, de pensamiento, no es sentirnos exclusivos de nada, solamente de que Dios nos amó y que nos miró con ojos de amor y de misericordia. Pero ya dentro de la congregación, nosotros somos miembros los unos de los otros. A nosotros nos conviene estar en armonía, nos conviene estar en unidad. Nos conviene estar considerándonos los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros, honrándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, considerándonos, estimulándonos al amor, a las buenas obras, porque eso es lo que le conviene a la iglesia. Vamos a ir a la carta a los Efesios. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz de Calvario? ¿Qué estaba haciendo el Señor dándole la oportunidad a los gentiles de poder entrar a la gloria de Dios? Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vamos a leer varios versículos desde el versículo 11 al versículo 22. Trate de seguirme ahí con su Biblia. Miren qué maravilloso. Cristo es esperanza de gloria. ¿Por qué es esperanza de gloria para los gentiles? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, en cuanto a linaje, nosotros no estábamos apartados de los judíos, no teníamos nada que ver con el pueblo judío. Ellos eran los receptores de la promesa, de los patriarcas, de la bendición, les fue confiada la ley, eso lo vimos en el capítulo 4. Los judíos eran la nación escogida, elegida por Dios. Los gentiles estábamos ajenos a todo eso. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿De qué nos podemos gloriar? Esta era nuestra situación. Esta era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a todo eso. Éramos como decir, fuchi, éramos la chusma. Pero el Señor estaba dándonos la chance, estaba dándonos la oportunidad por medio de la obra en la cruz. Porque Él es nuestra paz.
Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Señalemos eso, porque recuerden que el tema que estamos viendo es los méritos del Cordero en la consideración de nuestra vida ante las dificultades dentro de la iglesia. Por la sangre, por su sangre derramada, nosotros hemos sido cercanos, hemos sido arrimados, hemos sido incluidos en las bendiciones de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Otra vez podemos subrayar ahí, aboliendo en su carne. El Señor fue lacerado, el Señor fue golpeado, fue magullado, fue escupido. Él cargó sobre su cuerpo los pecados, Él en su carne estaba aboliendo las enemistades, las diferencias. ¿Vamos comprendiendo nosotros cuál es esta perspectiva que hoy queremos ver? Al considerar a nuestro Señor Jesucristo, Él cuando carga en su cuerpo las enemistades, haciendo la reconciliación, haciendo la paz. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, otra palabra para subrayar, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor puso todo de sí para que hoy los gentiles podamos tener entrada a la gloria de Dios. Eso es lo que el creyente debe considerar. Ese cordero que fue inmolado porque hoy usted esté sentado en ese lugar y escuchando el mensaje del Evangelio y teniendo esperanza de una vida eterna. Vio que los méritos han sido de Cristo. Y no fueron méritos que Él lo pagó con tarjeta de crédito ni que los pagó en cómodas cuotas. El Señor lo sufrió en su cuerpo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, para que por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los méritos del Cordero por nosotros, por darnos una entidad, por darnos una familia espiritual, por darnos un lugar de pertenencia, una ciudadanía, que eso no se puede romper, eso lo preserva el Señor, Dios preserva su iglesia. Bendito sea su nombre. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Qué bonitas palabras. Hemos visto acá cómo los padecimientos de Jesucristo fueron los que permitieron que nosotros podamos ser miembros de la familia, miembros de la iglesia, parte de la iglesia misma donde Dios ha venido a ser morada por medio de su Espíritu Santo. Somos templo de Dios. La iglesia somos usted y soy yo. La iglesia no solamente es esta carcasa, no solo es este templo, somos la iglesia. Por eso cuando hay gente que se queja de la iglesia, no está entendiendo que es la iglesia. No está entendiendo que esa persona que se está quejando es la iglesia. Somos la iglesia. Y los padecimientos de Jesucristo fue lo que costó que nosotros podamos tener algo que no podíamos tener. El Señor había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Hay un maravilloso acontecimiento en Mateo capítulo 15. El Señor iba ahí con sus discípulos y se acerca una mujer atormentada, su hija estaba siendo atormentada y le dice, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está padeciendo, está siendo atormentada, una mujer cananea. Una mujer cananea, ellos habían sido determinados para ser exterminados sobre esa tierra.
El cananeo no tenía ni que levantar la cabeza, era un pueblo totalmente idólatra, perverso. Pero esta mujer cananea se acerca al Señor. Y la respuesta del Señor le dice, mirá, no puedo hacerte nada porque he sido enviado, dice, a las ovejas perdidas de Israel. Imagínese usted la frustración que podría haber tenido esa mujer, ¿no? Que usted vaya desesperado por su hijo y el Señor le diga, no puedo hacer nada por vos. ¿Pero qué le dice esta mujer? Aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los amos. Esta es una persona gentil, que manifiesta cómo nosotros debemos sentirnos, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que usted ande diciendo que es un perro, pero es la sensación que debe haber en nosotros, porque no estábamos ajenos de todas esas cosas. Estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, no teníamos entrada por ningún lado. Pero Dios en su misericordia, por eso acá el apóstol Pablo dice, alaben los gentiles al Señor por su misericordia. ¿Se acuerdan lo que era la misericordia? Era el amor de Dios expresado a pesar de nuestra miseria. Esa miseria que reconoce la mujer, aún los perrillos, oh Dios, los perrillos se alimentan de las migajas que caen. Y, Señor, gloria a Dios que han caído migajas de esa mesa, para que nosotros podamos alimentarnos. Y el Señor, ¿cuál es la respuesta maravillosa del Señor? ¡Oh, mujer! ¡Grande es tu fe! Nos cuesta tanto a nosotros humillarnos. Nos cuesta tanto decir, bueno, amén, mi hermano, usted tiene razón, perdóneme. Abandonemos este pleito, esta diferencia. Hermano, amémonos. Pero el apóstol Pablo recurre a todas estas cosas para que los gentiles se den cuenta. Acá se ve que se había armado la tole-tole acá entre los judíos y entre los gentiles. Porque claro, hay varias cosas que tienen que acomodarse, ¿no? La iglesia estaba avanzando, habían varias dificultades, muchas cosas que poner en orden. En todos lugares hay cosas que poner en orden y siempre vamos a estar poniéndolas en orden. Nosotros mismos personalmente, Dios tiene la necesidad de recordarnos las cosas porque nos olvidamos tan fácil de las cosas buenas. Nos olvidamos cómo tenemos que hacer las cosas, cómo nos tenemos que conducir, cómo tenemos que estar con nuestras hijas, con nuestra esposa, con nuestra familia en la congregación. Tenemos esa necesidad porque acá hay un envase que todavía no ha sido glorificado y es de continuo el mal. Gloria a Dios que ese poder ya nos enseñorea más de nosotros. No lo dejen reinar, dijo el apóstol Pablo. No lo dejen que se enseñoree de ustedes. Recuerden que ese poder ha sido quebrado sobre el creyente. Si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para vencer sobre la carne, para doblegarla, para rendirla a los pies del Señor Jesucristo y para hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. La obra sacrificial del Cordero de Dios. Vimos esta óptica maravillosa para que nosotros la consideremos. Es una óptica donde nosotros tenemos que considerar los méritos de Jesucristo por su iglesia. Para que nosotros nos consideremos dentro del pueblo de Dios. Cómo hemos recibido tremenda bendición. Cómo hemos recibido el tremendo privilegio de estar entre los santos. De estar participando de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios. Por tanto, el hermano Gaspar explicó por tanto, ¿no? O sea, en base a todo lo que hemos... Pero vamos a volver al versículo primero que leímos, versículo 7. Versículo 7 del capítulo 15. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Por tanto, por todo esto que hizo el Señor, por todos sus padecimientos, por toda su obra de amor, de entrega. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, mi hermano. No se ponga duro de corazón, no es de bendición para nadie. Fíjense en todos los llamados que el apóstol Pablo ha hecho en la carta, capítulo 1, versículo 12, para que sean mutuamente confortados vuestros corazones. Él quería visitar a la iglesia para que mutuamente se conforten. No quería que solamente el grupo de los judíos o el grupo de los gentiles se conforten con su venida, con su visita.
En el capítulo 1, versículo 12, él le dice, yo quiero visitarlo para que estén contentos, para que nos gocemos como cuando nosotros nos gozamos cuando viene algún pastor de Chile o algún hermano que amamos mucho. Todos nos debemos confortar, todos nos gozábamos porque nuestras hermanas vinieron de Chile con buenas noticias, el Señor allá les usó, fueron de bendición. ¡Qué gozo, qué alegría! Capítulo 12, versículo 5, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Otra advertencia que Pablo hizo. Después de los 11 capítulos de doctrina y donde nos enseñó todo el tema de la justificación, de la glorificación, de andar en el Espíritu, comienza el capítulo 12 y empiezan las recomendaciones personales. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Es imposible avanzar si no entendemos que somos miembros los unos de los otros. Mi pie no puede ir caminando para un lado y mis manos ir en otra dirección. No podemos ser una iglesia esquizofrénica. Todos en un mismo sentir, todos en una misma dirección. Hay cosas que nosotros tenemos que poner bien en claro. ¿Cuál es la dirección de nuestra congregación? Se cae de maduro que muchas veces hacemos el énfasis de que la Biblia es el centro. Somos una iglesia que se dedica a eso, ¿verdad? Una iglesia que se dedica a estudiar la Biblia, a enseñarla, a prepararse, a capacitarse, a instruirse, porque entendemos que es lo que se ha abandonado en este tiempo. La reforma que comenzaron nuestros antecesores en el siglo XV aún sigue continuando. Entendemos eso, lo hemos hablado muchas veces. Y no solamente es un hermano el que dice siempre lo mismo. Su pastor y cada uno de los que enseñan, vamos, y el método de predicación, no es que decimos, bueno, acá pasamos a la parte más importante y censuramos el mensaje o no le damos importancia ni lugar a la palabra de Dios en la congregación. Buscamos todos darle la eminencia, darle el lugar que se merece. Entonces esa es una de las cosas en las que tenemos que estar marchándose en un mismo sentir. En un mismo desafío, estamos todos en un mismo desafío. Este año era el deseo de todos estar esforzándonos en el anexo y bueno, y gran parte de la congregación está en eso. Entendemos que hay muchas cosas que no hay que abandonar, la escuela dominical tiene que seguir trabajando, el departamento de Orcas tiene que seguir trabajando, pero un pequeño grupo de hermanos entendió eso y tratamos de ser fieles en estar trabajando en aquel lugar porque queremos llevarlo adelante. Hemos oído que Dios nos pidió un esfuerzo en esa área y estamos ahí caminando, acompañando al siervo del Señor en este lugar y animándonos los unos a los otros a decir, sigamos en eso, hasta que terminemos o hasta que el Señor venga. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que considerar. ¿Para dónde está yendo el cuerpo? ¿Estoy yendo yo en la misma dirección? Versículo 10 del capítulo 12, otra de las recomendaciones para los hermanos dentro de la iglesia, amaos unos a otros con amor fraternal. Miren, la psicología, ¿saben lo que dice? Mire cómo da vuelta el versículo. El pensamiento psicológico dice, amate vos primero para poder amar a los demás. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Ese es el mensaje idílico, helenístico, hedonista de la psicología. Si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Mentira. Después los que son, que están arrastrados por el mundo, dame, yo quiero que me amen a mí. Yo quiero que me amen a mí, que me atiendan a mí, que me mimen a mí. Eso es la ideología del mundo. El mundo es egoísta. Por eso muchos en el noviazgo, en el matrimonio fracasan cuando están en el mundo porque es un amor egoísta. Porque piensan en la satisfacción personal únicamente. Pero en Cristo, ¿qué dice el Señor? Mejor es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y lo que hemos recibido de gracia, si hemos hablado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, dice, denlo de gracia. Porque hemos recibido algo de gracia que no merecíamos. Recordemos, estábamos apartados, ajenos, extranjeros, advenedizos, no nos conocía nadie. Pero Dios nos abrió el camino por medio de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos recibido de gracia
debemos darlo, no esperar que nos den. Porque ya hemos recibido del Señor. ¿O usted quiere recibir de los hombres? ¿Usted quiere recibir amor de los hombres y convertirse en un seguidor de hombres? ¿Y convertirse en un idólatra de personas? Los lugares donde son heréticos, es decir, que trastornan la fe de las personas, los hombres se ponen como los que tienen que ser seguidos. Usted sígame a mí, mire cómo yo vivo con mi esposa, mire cómo yo trato a mis hijos. Usted, si me ve hacerlo a mí, hágalo usted. Eso dicen esas personas, perversas, porque quieren que sigan a los hombres. Pero nosotros seguimos a Jesucristo. Claro que los que estamos en el liderazgo nos tenemos que esforzar. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesucristo. Pero no hacemos discípulos de las personas. No hacemos discípulos de la hermana Carmen, ni de la hermana Mabel, ni de la hermana Mirta. No. Hacemos discípulos de Jesucristo. Pero las personas que están esperando que le den, están propensas, están vulnerables a ser seguidoras de las personas, a ser seguidoras de hombres. Hemos sido llamados a dar lo que hemos recibido de gracia. Por eso es fácil para el que ha nacido de nuevo entender eso, porque ha recibido la gracia de Dios. Y eso que ha recibido es lo que tiene para dar. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 35. El apóstol Pablo dice, el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué los gentiles alaban a Dios por su misericordia? La cananea se comparó con un perrito. Y nosotros cuando leemos las Escrituras también nos encontramos que éramos el último orejón del tarro, lo despreciable, lo menos amado, lo menos considerado, lo vil y menospreciado del mundo. Fíjense las palabras que utiliza el Señor para describir a los gentiles, lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que nadie quería. Eso ha elegido el Señor. Por eso los gentiles tenemos que considerar estas cosas y alabar a Dios por esas cosas. Fíjese la bendición que dice versículo 13, ya vamos a ir terminando. Alégrense en gentiles con su pueblo, alaben al Señor todos los gentiles esperarán en Él. Versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros nos rendimos al Señor ante las circunstancias difíciles dentro de la iglesia, si nos rendimos a su voluntad, si lo consideramos a Él, si nuestra óptica es mirar al Cordero ese que fue entregado, que fue inmolado por nosotros, el Señor nos añade de su virtud. El Señor nos añade de su consuelo, de su fortaleza para seguir adelante. Dios nos demanda a nosotros que perseveremos, sí, pero no es nuestra perseverancia lo que nos lleva a la salvación. Dios está con nosotros, estamos en su gracia. Él nos sostiene. Y por esa gracia nosotros seguimos, estando en esa gracia, seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos perseverando, porque esa gracia nos rodea. Porque esa gracia está con nosotros y comprender la gracia de Dios es tan profundo entender la gracia de Dios y es necesario recordarla, recordar que por gracia hemos sido salvos y esto no de vosotros, no está hablando de la fe, está hablando de lo que hemos recibido, no era de nosotros, no era para nosotros el regalo, pero hemos recibido una gracia maravillosa, impresionante. Que Dios ha sido bueno con nosotros. Miren un comentario de William MacDonald, dice, es cierto que aquellos que abundan en la esperanza por el poder del Espíritu Santo no tienen tiempo para pelearse por cuestiones que no son esenciales. No tienen tiempo para eso porque hemos recibido algo dentro de nosotros que nos constriñe, decía el apóstol Pablo. No podemos ser escasos en nosotros, ensanchados. Salgan de la carnalidad, le decía a los corintios. Ensanchados en vuestro corazón, porque si el evangelio está encubierto entre nosotros, ¿cómo les va a llegar a otras personas? Si entre ustedes se encubren el evangelio de la gracia, peleándose, estando en divisiones, ¿cómo estaba la iglesia de Corinto?
pura carnalidad, eran salvos, sí, habían recibido el Evangelio, sí, pero estaban en divisiones, estaban en pleito, en celos, en contiendas. Y mientras la iglesia está de esa manera, el Evangelio está encubierto. Porque entra alguien nuevo y no ve lo que debería ser. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda: tengamos la óptica de Dios para la iglesia. Hemos visto varias cosas, que el Señor nos ayude. Recuerden que están las predicaciones en internet para poder refrescar, y todos necesitamos, mis hermanos, volver a recuperarlo, volver a reencontrarnos con lo que Dios dice, volver a meditar en eso, cuando viene un problema, una dificultad, Señor, ¿qué debo hacer? Me pisó el pie, me duele, justo tengo un callo ahí, ¿qué debo hacer, Señor? No esperes que te vengan a pedir perdón. Nosotros tenemos que dar la iniciativa, el paso. Bendito sea su nombre. Y termino las palabras de William MacDonald. Dice: nuestra común esperanza es una poderosa fuerza unificadora de la vida cristiana. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y Dios cumplió. El Señor Jesucristo fue la manifestación de que lo que Dios promete es verdad. Por eso nuestra fe está basada en lo que Dios dice, y eso nos basta. Amén, iglesia, ¿nos basta lo que Dios dice o no? Eso tiene que ser para nosotros. Me pisaron el pie recién y me duele, Señor, pero tu palabra me basta. Me basta para hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿Quieres que dé amor? ¿Quieres que así como Cristo se despojó de sí mismo, que yo tenga ese mismo sentir, que yo lo considere a Él para hacer lo bueno y lo agradable delante del Señor? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar.